¿Qué tal? Hoy vamos a revisar un tema que es clave, de alto rendimiento para el EUNACOM, la neuritis óptica. Y quiero partir con la idea central. Esta es una urgencia neurooftalmológica donde nuestro rol como médicos generales no es tratar, sino algo mucho más importante, sospechar y derivar a tiempo. Entender esto es de verdad fundamental. Para ordenar nuestro análisis, vamos a seguir el camino clínico lógico que haríamos con un paciente. Primero veremos el caso típico. Después, cómo se arma la sospecha con la triada clínica. Luego, qué buscar en el examen físico. Cómo no confundirla con otras patologías. Y finalmente, lo más importante, qué hacer una vez que tenemos la sospecha. Bien, partamos con esto. Si en el EUNACOM o en un servicio de urgencia aparece un caso con esta descripción, bueno, una alarma tiene que encenderse de inmediato en la cabeza. Esta es, literalmente, la presentación del libro de una neuritis óptica. Ok, profundicemos un poco. El primer paso para llegar al diagnóstico correcto es saber reconocer el perfil del paciente que típicamente desarrolla esta condición. A ver, el perfil es súper característico y nos ayuda muchísimo a diferenciarla de otras neuropatías. Generalmente estamos hablando de una mujer joven en edad fértil entre los 20 y 45 años. La causa más común es la desmielinización idiopática. Y aquí viene el punto crucial, su potentísima asociación con la esclerosis múltiple. Y esta asociación no es un detalle menor, es potentísima. Fíjense en este dato, cerca de la mitad de todos los pacientes con esclerosis múltiple van a sufrir una neuritis óptica en algún momento de su enfermedad. De hecho, es la primera manifestación en casi un 20% de los casos. Por eso tenemos que entender que esto es mucho más que un simple problema del ojo. Ahora, pasemos a cómo se manifiesta esto en la clínica. El diagnóstico en la atención primaria es, fundamentalmente, clínico. Y se sostiene sobre tres pilares que forman una tríada muy sugerente. Estos son los tres elementos que hay que buscar sí o sí en la anamnesis. Primero, una pérdida de visión en un solo ojo, que se instala en horas o días, o sea, no es algo súbito. Segundo, el dolor ocular, que es un síntoma cardinal. Y tercero, la discromatopsia, que es esta alteración en cómo se perciben los colores. Quiero que nos detengamos un segundo en el dolor, porque es muy específico. Más del 90% de los pacientes lo describe. Y no es un dolor constante, sino uno que característicamente se agudiza al mover el ojo. Una pregunta dirigida y clave es, ¿le duele más al mirar hacia los lados, arriba o abajo? Ahora, esto es muy interesante. Es un detalle fino pero muy orientador. La alteración de los colores, la discromatopía, suele ser desproporcionadamente mayor que la pérdida de agudeza visual. Un truco súper simple es pedirle al paciente que mire un objeto rojo, la tapa de un lápiz por ejemplo, con cada ojo por separado y que compare qué tan vivo o saturado ve el color. Es un hallazgo muy sugerente. Muy bien, pasemos al examen físico. Como médicos generales, hay maniobras de alto rendimiento que podemos y debemos hacer para poder objetivar nuestra sospecha clínica. El signo clínico por excelencia que debemos buscar es el defecto pupilar aferente relativo, o DPR, también conocido como pupila de Marcus-Gunn. Este es el signo objetivo de que la vía aferente, o sea, el nervio óptico de un lado, no está conduciendo bien el estímulo de la luz. Encontrar un DPR nos confirma que estamos frente a una neuropatía óptica unilateral. Perfecto. Tenemos la sospecha clínica, quizá hasta un DPR positivo. El siguiente paso lógico es mirar el fondo de ojo para ver la papila, la cabeza del nervio óptico. ¿Qué esperamos encontrar ahí? Y aquí es donde entra este aforismo clásico de la neurooftalmología que es fundamental recordar para la EUNACOM. El paciente no ve nada y el médico no ve nada. Esto resume perfectamente lo que puede pasar. Y esto lo ilustra de manera brillante. En 2/3 de los casos, la inflamación es retrovulvar. ¿Qué significa eso? Que está por detrás del globo ocular. Por lo tanto, al hacer el fondo de ojo, la papila se va a ver completamente normal. Y esta es una trampa clásica. Un fondo de ojo normal no descarta una neuritis óptica. Solo en un 35% de los casos vamos a ver papilitis, es decir, un edema visible de la papila. Bueno, ahora que ya sabemos cómo se presenta, es crucial poder diferenciar la neuritis óptica de otras condiciones que se le pueden parecer mucho, sobre todo de cara a una pregunta de examen. Esta pregunta es vital porque, aunque los síntomas a veces se solapan, el manejo y el pronóstico son radicalmente distintos. Vamos a comparar los tres grandes cuadros que siempre generan dudas. Esta tabla de verdad es oro puro. Fijémonos en los puntos clave que las diferencian. Primero,
la edad y los factores de riesgo. Neuritis es de gente joven. La neuropatía isquémica de mayores de 50 años con factores de riesgo cardiovascular. Segundo, el dolor. La neuritis duele con el movimiento. La isquémica no duele. Tercero, la lateralidad. El papiledema por hipertensión endocraneana es siempre bilateral, mientras que la neuritis es casi siempre unilateral. Y por último, el fondo de ojo. En la neuritis puede ser normal. En las otras dos, la papila siempre va a estar edematosa. Y con esto llegamos a la parte más importante para la práctica clínica y para el examen. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro rol como médicos generales frente a esta sospecha? La respuesta es categórica. Es una y no hay otra. Derivación urgente a un centro hospitalario que cuente con neurólogo y oftalmólogo. Nuestro trabajo es sospechar, no tratar. No se inicia tratamiento en la atención primaria. Esto es una urgencia neurológica. Una vez que el paciente es derivado, el especialista confirmará el diagnóstico. El gold standard es la resonancia magnética de cerebro y órbitas con gadolinio, y esta no solo muestra la inflamación del nervio, sino que, y esto es clave, busca lesiones desmielinizantes en el cerebro que predicen el riesgo futuro de esclerosis múltiple. El tratamiento de elección son los pulsos de corticoides endovenosos. Es fundamental entender para qué damos los corticoides. Primero, aceleran la recuperación visual, que, de todas formas, suele ser buena espontáneamente. Pero, y ojo con esto, no cambian el resultado visual a largo plazo. Y su principal beneficio en un primer episodio es que reducen el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en el corto plazo. Y aquí una advertencia de seguridad crítica, de esas que no se pueden olvidar. Está absolutamente contraindicado iniciar corticoides orales a dosis bajas como único tratamiento. Hay estudios que demostraron que esta práctica, de hecho, aumenta el riesgo de que la neuritis óptica vuelva a aparecer. ¿Es endovenoso o nada? Y para terminar, quiero dejar esta reflexión. La neuritis óptica nos obliga a mirar más allá del ojo. Es un evento centinela, una bandera roja neurológica. Nos recuerda que ante pacientes jóvenes, especialmente mujeres, con síntomas neurológicos, debemos mantener un altísimo índice de sospecha. La pregunta es, ¿estamos conectando los puntos a tiempo?